oración personal. Así que espero que la palabra sea algo que más lo que usted le sume y lo que todos le sumemos, ¿cierto? Lleguemos a una verdad. Amén. Amén. Porque cada uno de nosotros tiene al Señor, ¿cierto? Y el Señor nos habla y nos convence de justicia, juicio, ¿cierto? Y a veces lo que dice el hermano, uno dice, ah, sí. Y después, y uno va armando, ¿cierto? Porque al final dice la Escritura de que vemos como en espejo, ¿ya? En el espejo de esos tiempos, que eran espejos que no son como los de ahora, sino que eran espejos que no se veía bien, ¿cierto? Medio así como desfigurar la imagen. Así que dice que vemos como espejo, pero cuando llegue el día, ¿cierto?, del Señor, veremos cómo fuimos conocidos, dice la Escritura, ¿cierto? Amén. Así que lo invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Pablo a los Romanos. En el libro de Pablo a los Romanos. En el capítulo 2, versículo 12. Ya. Versículo 12. Vamos a leer del 12 al 16. 12 al 16. Dice así. 2:12. 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Amén. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Punto y coma. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Esto es lo que dice Pablo. Esta es la carta de Pablo escrita a los romanos. Entonces, ¿puede tomar asiento? Notemos una cosa. Primero, ¿nosotros somos pueblo de Dios israelita o somos gentiles? Somos gentiles, ¿cierto? ¿Cuántos lo saben? Amén, por si acaso. ¿No hay ningún israelita, algún israelita por aquí? ¿No? Porque hubo uno en la iglesia, por eso pregunto. Hubo un israelita. Entonces somos todos gentiles, ¿ya? Entonces cuando la Escritura habla, normalmente la Biblia, la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento, ¿cierto? La ley, siempre habla del pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel, no de nosotros, ¿cierto? Porque hasta antes de Cristo nosotros no éramos pueblo, ¿ya? No teníamos Dios, ¿sí? Teniendo Dios, ¿cierto? Teniendo un creador, pero no éramos el pueblo escogido por Dios, por lo cual no teníamos las promesas, no teníamos la palabra, no nos fue entregada la palabra de Dios en el monte Sinaí, no teníamos profetas, ¿ya? Y todas las cosas que menciona la Escritura cuando habla de la ley, ¿ya? De los beneficios de ser israelita, ¿ya? Y hasta incluso hoy en día, usted ha escuchado en las predicaciones cuando se habla de Israel, que son bendecidos, ¿cierto? Que están bien, ¿cierto? En la tecnología igual, ¿cierto? Tienen hartas cosas son descubiertas en Israel. Amén. Pero aquí dice, en lo que leíamos, dice, porque todos los que sin ley han pecado. Entonces ahí, los que sin ley, inmediatamente tenemos que pensar en nosotros, ¿cierto? Porque no teníamos la ley.
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Amén. Y todos los que bajo la ley han pecado, los israelitas, por la ley serán juzgados. Entonces, con ese versículo como que quedamos súper mal, porque dice que ni siquiera a juicio tenemos derecho. Porque dice, todo el que está bajo la ley lo juzgará. Y el que está sin ley, perecerá. O sea, ni siquiera derecho a ley nosotros tenemos como gentiles, ¿ya? ¿Cierto? Todo el que no es del pueblo de Israel, los israelitas le llamaban gentil, ¿cierto? Por lo cual nosotros no tenemos ley, ¿cierto? Y por lo cual entonces no seremos juzgados por ninguna ley, ¿ya? Y cuando la Escritura habla de que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, se refiere al pueblo de Israel. Amén. Y entonces, desde ese momento, el pueblo de Israel empezó a ser señoreado por la ley. Amén. Pero no nosotros. Por eso en la Escritura del Antiguo Testamento hay unos versículos que dicen, ¿qué nación hay como nosotros? Que tiene leyes, que tiene estatutos, cuando hablan los israelitas. Porque las otras naciones no tenían la ley, ¿ya? No tenían las ordenanzas y todas esas cosas. Entonces ellos decían, ¿quién es como nosotros? ¿Quién es como nosotros que tiene a este Dios vivo? Y ahí nosotros podemos ver, ¿cierto? Cómo Dios, ¿cierto?, le va dando la victoria a los israelitas cuando van saliendo de Egipto, abre el mar y todas las cosas y las señales que hacen. De un pueblo que era un pueblo que eran esclavos, ¿cierto? No tenían ejército, eran un montón de personas nomás, ¿cierto?, que tenían un Dios poderoso. Amén. El único Dios. Amén. Entonces, cuando en este versículo dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, perdemos toda esperanza, ¿ya? Porque uno cuando está en el mundo piensa de que el que se va al cielo es el que es bueno, ¿sí o no? Y los malos se van al infierno. Y uno tiene ese concepto, yo creo que católico, como de que si yo me porto bien, si le hago caso a mi mamá, si me como la comida, ¿cierto? Aparte de tener derecho al postre, tengo derecho a irme al cielo, donde va a estar Pedro, que me va a abrir las puertas. Que yo creo que eso se toma de cuando Cristo le dice que le entregó las llaves. Yo creo que de ahí viene eso de que Pedro está en las puertas del cielo así, y deja pasar o no deja pasar. Pero son falsas esperanzas, ¿ya? Porque con este puro versículo usted tiene que puro encasillarse. A ver, ya yo soy israelita, voy a averiguarlo. Si no lo tiene claro, soy gentil, entonces estoy sonado. Amén. El siguiente versículo dice, ¿ya? Y esto ya con los israelitas, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Y ahí ya los israelitas ya empiezan más o menos a tambalear, porque los israelitas se destacaban por oír mucho la ley, ¿cierto? Pero no hacerla. Entonces dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ya? Amén. Y ahí ya entramos en problemas porque dice la palabra que no hay justo. Nadie pudo cumplir la ley. Amén. Hasta ahora, a excepción de uno. Amén. Por el cual nosotros estamos aquí reunidos. Amén. Amén. Luego dice el versículo 14, porque cuando los gentiles, y se refiere a nosotros, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y ponga atención aquí lo que dice, hacen por naturaleza, otra versión dice por instinto, sin conocer la ley, sin haberla recibido, sin haberla oído. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Amén. Igual pasa de que uno, sin haber tenido ley y todas esas cosas, uno igual tiene un concepto tiene una idea del bien y el mal. Entonces yo sé de que
esto es bueno y esto es malo. ¿Cierto? Amén. Pero aquí dice, pero ojo que aquí dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, está hablando de la ley santa, de la ley de Israel, no está hablando de cualquier ley, ¿cierto? Cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos son, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones. Amén. Amén. A lo mejor alguno conoce otro versículo por ahí. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ojo ahí, está hablando de la ley santa, de la ley de Israel, la que Dios entregó en el monte Sinai, dice, entregada por ángeles. Amén. Cuando Moisés bajó, ¿cierto? Y tuvo que ponerse el gorrito, me imagino yo, un capuchón así, porque dice de que el resplandor era tal que no lo podían mirar a la cara. Y esa era la ley. Amén. Que era la sombra de lo que había de venir. Amén. Amén. Entonces dice, los gentiles muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Entonces, notó esas cosas, ¿cierto? Entonces, en Romanos capítulo 2, versículo 17, del 17 al 29, y por favor le pido que vaya leyendo para que no piense que yo estoy inventando. Del 17 al 19, dice así: he aquí, y aquí le habla a los judíos, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, ¿ya? Porque ellos eran el pueblo de Dios. O sea, por favor. O sea, ¿ah? Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Yo no he comido cosa inmunda. Amén. O sea, yo soy judío. Entonces, aquí le dice a los judíos, ¿ya?, que se jactaban de tener la ley. Amén. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, en el nombre de Dios he blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de los israelitas. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha, porque los israelitas tenían que circuncidarse, ¿ya?, al 8º día, ¿cierto? Era parte de la ley. Entonces, pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, ¿cierto? Eso le dice a los israelitas. O sea, de nada te sirvió haber pasado por la circuncisión, sino a guardar la ley. Versículo 26 dice: sí, pues, el incircunciso guardale las ordenanzas de la ley, nosotros somos incircuncisos, ¿cierto? ¿O hay algún circuncidado? No, ¿cierto? Ya. Entonces somos nosotros. Versículo 26 dice: sí, pues, el incircunciso guardale las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Amén, gloria a Dios. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Amén. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén. ¿Está hablando de nosotros? Amén. Ahora leamos Romanos capítulo 23, del 9 al 20. Del 9 al 20. Romanos capítulo 3, del 9 al 20. Del 9 al 20. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿ya?, que todos están bajo pecado. Bueno, nosotros somos gentiles, ¿cierto? Estábamos alejados de Dios. Estábamos, como se diría, ¿cierto?, vulgarmente, estábamos cocinados, estábamos jodidos. Pero los israelitas que tenían la ley de Dios, ¿cierto?, y que se jactaban de la ley de Dios, dice, hasta ellos, ¿cierto? Como decir, no, si no hay nadie que se salve, ¿ya? Entonces dice, en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay ni siquiera uno, ¿ya?, que pueda decir, no, yo sí, ¿ya? Por eso cuando aparece la mujer, ¿cierto?, que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, Jesucristo le dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que desde los más viejitos empezaron a retirarse. Amén. Amén. Pero querían juzgarla. Amén. Pero querían juzgarla. Y no solamente le iban a matar, porque eso decía la ley, ¿cierto? Había que apedrearlo. Entonces están todos bajo pecado, el versículo 9. El versículo 10 dice, citando al profeta, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto lo dice con respecto al pueblo de Dios. Porque los gentiles no había nadie que buscara a Dios. Pero dentro del pueblo que buscaba a Dios, que debía buscar a Dios, no había ni siquiera uno. Amén. Versículo 23 dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Amén. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Amén. Entonces, quedamos claritos, ¿cierto? O sea, nosotros no tenemos derecho ni a juicio, ¿cierto? Sino que directamente vamos a perecer en el día del Señor, ¿sí? Al final, los gentiles. Y los israelitas que tenían la ley van a ser juzgados por la ley. Pero, ¿cierto?, no hay ningún justo. No hay nadie que pueda ser justificado por esta ley.
volviendo al versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí dice entonces, no hay nadie justificado. Amén. Amén. Entonces, vamos a Romanos, capítulo 3, el mismo capítulo 3, en el versículo 21. Del 21 al 31. Entonces, ¿qué pasa? Si nadie se va a salvar, si nadie va a ser justificado, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el camino, cierto? ¿Cuál es el camino a la vida? ¿Ah? ¿Cuál es el camino a la vida? Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, había sido anunciada. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gratuitamente, por la fe. No hay que hacer nada, no hay que pagar nada, ¿cierto? No hay que cumplir ningún requisito. Solamente dice, por gracia, por la fe, ¿en quién? En Jesucristo, en ningún otro. Amén. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios, ¿cierto?, en su paciencia los pecados pasados. O sea, borrón y cuenta nueva, ¿cierto? No me acuerdo. Amén. Lo que nosotros no hacemos, ¿cierto? Nosotros no somos así, sino que estamos ahí esperando. ¿Te acordáis cuando? Los pecados pasados. 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, no nosotros, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Amén. Entonces Él es el justo, imagínense, tan justo que nosotros siendo pecadores, ¿cierto?, reprobados, Él nos dice, no, ahora tú eres justo. Amén. Entonces dice, ¿cierto?, como leía en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y luego hace la pregunta a Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Y eso se refiere a los israelitas, ¿cierto? Amén. Y por si acaso a los gentiles. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Amén. Entonces aquí está el Señor abriéndolo una alternativa. ¿Ah? A los israelitas que trataban de cumplir la ley, pero no podían, ¿cierto? Y a nosotros, que ni siquiera teníamos derecho a juicio. Entonces el Señor aquí nos abre un camino, nos dice, pero mira, por medio de Jesucristo, solamente teniendo fe en Él, tú puedes alcanzar lo que ni los mismos judíos pudieron alcanzar. Imagínate, imagínese, hermano. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles.
Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Y todo eso gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que fue el único que pudo cumplir la ley. Porque no venía de simiente humana, ¿cierto? Sino que dice que concibió su madre por el Espíritu Santo. Y no se halló pecado en él. Amén. De tal forma que cuando murió a la ley, ¿cierto? Y al no tener pecado no pudo ser, ¿cierto?, condenado por la ley. Y ahí, ¿cierto?, viene nuestra salvación. Amén. Amén. Así que somos justificados por la fe. Somos hechos justos por la fe. Porque hay muchas partes de la Escritura en el Antiguo Testamento donde habla del justo, ¿cierto? Y el justo, y como creo que lo leían recién, el justo y el justo habitará. ¿Y quién es justo si no hay ninguno? Y por Jesucristo podemos ser hechos justos. Amén. Sin obras, sino que por fe. Amén. Entonces, sigamos leyendo. En Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Dice así. Bueno, y antes de leer este versículo, el apóstol Pablo explica de que así como por Adán, ¿cierto?, que pecó, que desobedeció, entró el pecado y por tanto todos fuimos, ¿cierto?, destituidos y todos pecamos. Así también por Jesucristo, por haber sido obediente a Dios, ¿cierto?, ahora todos tenemos la opción de poder ser justificados. Entonces Pablo dice, así que como el pecado abundó en el mundo, porque todos pecaron, entonces mucho más abundó la gracia de Cristo para nosotros, para poder darnos la entrada. Entonces luego de eso él dice, en el capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Lo encontró? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ah? ¿Sumaremos más pecados y pecaremos más para que haya más gracia? ¿Ya? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, o sea nosotros, ¿cierto?, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, Pablo da una explicación, pero muy profunda con respecto al tema de la ley. Por eso aquí habla de eso. Entonces, él explica, ¿cierto? Y de seguro que nosotros lo debemos saber, pero siempre hay hermanos nuevos. Entonces, Pablo dice que la ley que le fue dada a los israelitas, la intención que tenía era de manifestar el pecado del hombre. Porque el hombre sin la ley no se podía dar cuenta de que había pecado en él. Entonces, cuando viene la ley, ya que fue dada en el monte Sinaí, cuando viene la ley y se revela la vida de uno, resulta de que me empiezo a dar cuenta de que no soy tan santo como pensaba. ¿Ya? Y no solamente porque no maté a alguien, no solamente porque doy los 10 pesos en el supermercado, o porque a lo mejor hago alguna ofrenda, por ejemplo, en la Teletón o alguna cosa, no por eso soy justificado. Entonces empieza Pablo a explicar de que cuando viene la ley a la vida del hombre, empieza a evidenciarse lo que está oculto dentro del corazón del hombre. Entonces la ley dice, y él pone un ejemplo, y dice que se encontró con que la ley decía, no codiciarás. Y el efecto que trajo en su vida fue de que en lugar de ser de bendición y de decir, entonces no voy a codiciar, resulta que él se encontró con que empezó a desear la codicia, empezó a codiciar. Y eso fue extraño. Amén. Amén. ¿A alguno le habrá pasado? Cuando llegó a la iglesia, a mí me pasó por lo menos. Empezaba a venir a la iglesia, empezaba a escuchar las palabras y empezaba, chuta, pero... Y no, y esto no. Y cuando empieza a leer la Biblia y... chuta, y... estamos mal. Cuando uno llega a la iglesia, porque uno viene con unos conceptos diferentes, otra ley, ¿cierto? Entonces uno llega aquí y resulta de que, oye, resulta que para ser salvo hay que cumplir estas cosas. La ley dice de que hay que amar al prójimo, que si mi enemigo me pega, le tengo que poner la otra mejilla, que hay que perdonar 70 veces 7. Y empezamos a darnos cuenta de que... Y hay algunos que dicen, no, que yo no voy a la iglesia porque soy muy malo. O sea, puede que ellos hayan ido a la iglesia y hayan escuchado. Y ella venía y dice, no era como yo pensaba. ¿Le ha pasado, no? ¿Se ha encontrado con gente que ha dicho eso, no? No, que yo soy muy malo. O algunos dicen, bueno, es que tengo que arreglar unas cosas, tengo que cambiar ciertas cosas y cuando esté listo ahí voy a ir. ¿Ya? Eso es porque se vieron confrontados con la ley. Entonces, Pablo explica el efecto de la ley. Entonces él dice, y al final tú no puedes cumplir la ley porque la ley lo que viene a hacer es a revelar de que en ti hay algo que no eres tú y que toma el control de tu cuerpo. Y que cuando la ley dice no hagas esto, eso dice sí, hácelo. Y tú quieres hacer el bien, dice él, pero tu cuerpo no quiere. ¿Ah? A ver. Y como ponía un día el ejemplo, y yo quería ir a la iglesia, pero estaba la fiesta. Y gratis. Vamos a decir, después cuando empecé a ir a la iglesia, me invitaban gratis. No tenía que pagar. Entonces era como... Y mi carne, ¿cierto? A la fiesta. ¿Tenéis que ir? Y pero en la mente, así, en el interior, así uno me decía, chuta, estuvo para acá la iglesia. Quiero ir a la iglesia. Pero al final después termináis en la fiesta igual. O viendo el partido de fútbol, no sé. Cosas. Cada uno tiene su historia. Entonces,
No se puede. ¿Ya? Entonces, pero cuando nosotros tomamos este otro camino, ¿cierto? Que es por la gracia, por medio de la fe en Cristo, dice que entonces nosotros somos como Cristo. Y entonces dice de que morimos con Cristo, ¿ya? Por medio del bautismo. ¿Ya? El bautismo no es una instancia y una acción que como, bueno, a alguien se le ocurrió y no importa si no me bautizo. No, tiene un significado espiritual. Entonces cuando uno se bautiza, dice de que se bautiza y uno es crucificado juntamente con Cristo y muerto juntamente con Cristo. Y cuando uno sale del agua, uno es resucitado juntamente con Cristo en fe. Amén. Aquí no estamos hablando cosas lógicas. Le recuerdo, hermano, por si acaso, que estamos hablando de la palabra, que dice el Señor que es locura para los que no creen. Pero para los que creen es poder de Dios. Entonces no importa si no es lógico, ¿ya? Pero la Escritura dice de que por medio, ¿cierto?, del bautismo nosotros somos muertos a nuestro pasado, a nuestra carne. Y somos resucitados en fe juntamente con Cristo. Una vez resucitados, ¿cierto?, ya no vivo yo, dice Pablo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y estoy muerto a lo antiguo. Amén. Porque morí. Y fíjese de que cuando las personas morían, quedaban libres de la ley. Porque la ley era mientras tú estuvieras vivo. Y la ley se enseñoreaba de los israelitas mientras ellos estuvieran vivos. ¿Cierto? Entonces cuando uno se bautiza, muere por medio de Cristo a la vida, a la sujeción de la ley. Amén. Aunque aún estoy vivo. Es espiritual. Por lo cual quedo libre de la ley. Por eso tengo vida nueva. Por eso él dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea de nosotros, que es el problema que tenemos nosotros cuando no estamos bajo la gracia. Si usted quiere estar bajo la ley, puede estar bajo la ley. Y va a tener que vivir conforme a la ley, pero el pecado va a venir. Y se va a enseñorear de nosotros. Y vamos a tener problemas. Y vamos a sufrir. Porque vamos a querer hacer lo que es bueno, pero no vamos a poder. Y a veces nos pasa eso. A veces estamos como en la ley. Porque resulta que queremos ir, queremos hacer, y resulta que estamos en la carne. Y estar bajo la ley es estar bajo la carne. Y no podemos. Y tratamos, pero no podemos. Y tratamos, es que no se puede. Si lea todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de que nadie pudo. Y los que pudieron y obtuvieron justificación, dice de que fue por fe. Como Abraham. Amén. Por fe. Amén. Entonces, por el pecado ya no se enseñoreará de aquellos que andan en la gracia. Amén. Entonces luego en el versículo 15 del mismo capítulo 6 dice, ¿lo encontró? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque alguien podría decir, bueno, si estoy ahora bajo la gracia y el pecado no se va a enseñorear de mí, entonces voy a pecar. Total, ahora demando yo. Porque estoy bajo la gracia, ¿sí o no? Y cuando quiera pecar, voy a pecar. Y cuando quiera ser santo, voy a ser santo y voy a buscar a Dios. Y cuando quiera pecar, voy a pecar. Y voy a pecar cuando yo quiera. Y cuando no quiera pecar, no voy a pecar. ¿Ya? Porque Pablo le está poniendo todos los casos aquí posibles. Porque tienen que entender que eso fue hace 2000 años atrás. Habían bárbaros, habían de todo, entre medio de los pueblos. Sobre todo en Creta. En Creta habían bárbaros. Ya, los cretenses. Entonces aquí Pablo se pone en todas las situaciones, por si acaso, porque la idea de él con estas cartas era de que los gentiles fueran salvos. Amén. Entonces aquí dice, bueno, entonces si estoy bajo la gracia, no, porque dice en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte,
o sea de la obediencia para justicia. Amén. Entonces, si el pecado viene y viene a tentarme, y si yo le hago caso, voy a hacerme esclavo. Eso está diciendo, ¿cierto? Porque en otra parte de la Escritura dice, no, si no es Dios el que te tienta, ¿cierto? Ni tampoco viene, ¿cierto?, Satanás a decirle, tiéntalo, porque dice que él no puede ser tentado por el mal, sino que dice de que cada uno es tentado cuando de mis propias maldades que hay dentro de mi corazón soy atraído y seducido. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Cuántos están bajo la gracia? Y si no, hay que procurar estar bajo la gracia. ¿Sí o no? Porque yo hartas veces he caminado en la ley. ¿Ya? Soy sincero en decirlo. ¿Ya? No voy a decir, no, yo llegué a la iglesia y caminé en la gracia. No, hartas veces yo anduve, muchas veces anduve en la ley, así, en la carne. Y me encontraba con que quería, pero no podía. Amén. Amén. Pero resulta que uno después se da cuenta, chuta, al final no, si no hay que hacer nada, si esto es con fe. Si no es por obra. O sea, la única forma de que el pecado no se enseñoree de uno es que tenga fe en Jesucristo. Porque solamente teniendo fe en Jesucristo, está en la gracia. Amén. Amén. Entonces, los que no se han bautizado, es importante bautizarse. Es importante. Amén. Entonces, estábamos leyendo, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí quedamos, ¿cierto? Ahí quedamos. Amén. Pero doy gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser ahora siervos de la justicia. Entonces ahí habla, ¿cierto? Ahora somos libres del pecado, pero no somos libres. Sino que dice que ahora, siendo liberados del pecado, ahora somos siervos de la justicia. O sea, no andamos como, ¿cómo se diría? No andamos sueltos por el mundo ahí, libres para hacer lo que queramos, sino que ahora somos siervos de la justicia. Porque si no somos siervos de la justicia, somos esclavos del pecado. No hay otro camino, no hay otra opción. Amén. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. No hay por dónde perderse. Amén. 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 Ahora, en el mismo libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 16, dice así, que recién lo habíamos leído. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces ahí dice algo clave, dice de que la obediencia es igual a justicia. ¿Ya? Incluso dice en otro versículo, dice de que Cristo fue justo porque fue obediente. Amén. Amén. Y en Romanos, capítulo 5, o sea, hacia atrás, versículo 18 y 19, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y cuál fue la justicia de ese hombre? Dice en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno
de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, estamos confirmando aquí de que la obediencia, ¿cierto?, es igual a justicia. Entonces, podría yo preguntar, ¿y cómo uno se hace justo? Siendo obediente a Dios. Y Cristo fue obediente hasta la muerte. Amén. Y la otra característica que tenía Cristo era de que nos amó. Amén. Y se entregó por nosotros. ¿Cierto? Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que lo entregó todo. Amén. Entonces, esa otra característica del justo. Amén. La obediencia y el amor. Amén. Amén. Entonces, vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 1. ¿Está aburrido? ¿No? Capítulo 10, versículo 1, dice así. Porque la ley, estamos claros en lo que es la ley, ¿cierto? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, solo la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Nota ahí, conciencia de pecado. Segunda vez que nombramos esa palabra. Dice en el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, que eran los que se ofrecían según la ley, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Cristo dice esto, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Todas estas cosas se hacían conforme a la ley. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Estaba escrito en la ley. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Esto lo hacen los israelitas hasta hoy día. O sea, sí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, el Señor se ofreció y con su sangre no es necesario más sacrificio. No así como está establecido en la ley, que tenían que estar, ¿cierto?, ofreciendo carnero, ¿cierto?, haciendo holocausto, siempre, siempre, por los pecados. Cristo vino y una vez para siempre. No es necesario más sacrificio. Si nos caemos, la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia.
Amén. A los que están bajo la gracia. Amén. Que no practican el pecado. Porque una cosa es caerse y otra cosa es vivir cayéndose. Vivir en el suelo. Amén. Que eso está en la ley. ¿Cierto? Y por la ley nadie será justificado. ¿Estamos claritos en eso, cierto? Amén. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, y esto es importante, escuche, después de aquellos días, dice el profeta, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en Romanos? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, donde no podían entrar los israelitas, sino que solamente el sumo sacerdote, ¿cierto? Y con sangre, y una vez al año. Y si es que salía vivo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, un nuevo camino, ¿cierto? Que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, amén, en plena certidumbre de fe. Ese es el requisito, la fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, usted no tiene que traer nada, amén. Usted no tiene que cumplir ningún requisito para venir. Usted tiene que venir con plena certidumbre de fe. Porque por medio de la fe, nosotros podemos entrar en la gracia. Y por medio de esa gracia, nosotros podemos, ¿cierto?, entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo, que cubre a aquellos que tienen fe. Amén. Amén. Por eso dice, bueno, el Señor con su sangre purificó nuestros corazones de mala conciencia y lavó nuestros cuerpos con agua pura. Así que acérquense. Amén. Amén. Entonces el Señor ha limpiado nuestras conciencias. Amén. Amén. Entonces, cuando volvemos a Romanos, al capítulo que habíamos leído, Romanos, capítulo 2 creo que era, el capítulo 2, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Entonces, el Señor profetizó de que en aquellos tiempos, o sea, de Cristo en adelante, Él haría un nuevo pacto. Amén. Abriría un nuevo camino. Y la ley ya no la daría en tablas de piedra, con tinta, ¿cierto? Sino que ahora la ley Él la escribiría en el corazón del hombre. Amén. Y así el Señor ha escrito en aquellos que han creído en Él, ha escrito en sus corazones su ley, con su mano. Entonces aquí dice, bueno, hay algunos de los gentiles de que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Amén. Porque cuando la ley ahora está en mi corazón, ahora es diferente. Porque ahora ya no me juzgan los demás. No me dicen, mira lo que dice la ley. No, la ley está aquí. Está dentro de uno, de los que creen en Cristo.
Amén. Y la misma conciencia de nosotros nos da testimonio de si estamos bien o si estamos mal, de si es lo correcto o no es lo correcto, conforme a lo que Dios quiere, acusándonos y defendiéndonos nuestros razonamientos. Amén. Acompáñame a Romanos capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Esto lo dice Pablo. Entonces Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces él está afirmando algo y dice, no miento lo que digo, y mi conciencia me da testimonio. Estamos hablando de un hombre que tenía la ley de Dios escrita en su corazón. Estamos hablando de un hombre que caminaba no bajo la ley, sino que bajo la nueva ley, la ley de la gracia, del Espíritu. Y esta ley dice que está en el corazón del hombre. Por eso es que Cristo, cuando aparece, Él dice y empieza a hablar de otras cosas que son superiores a la ley. Porque Él no está hablando de que ellos tenían que cumplir esa ley, sino que Él está refiriéndose a aquellos que iban a caminar en este nuevo pacto. Entonces dice, bueno, ciertamente fue dicho de que no adulterarás y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y después dice, que no recuerdo bien lo que dice, pero dice, más si tú en tu mente deseas, ¿cierto?, a la mujer de tu prójimo, ya estás en pecado. Y empieza a poner, no sé si recuerdan, empieza a poner como una vara más alta. Pero no se está refiriendo, la ley ya no la podemos cumplir, y esto menos. ¿Sí o no? Ahí está hablando de la otra ley. Está hablando de la otra medida, más alta. Pero porque también el hombre es puesto en un lugar más privilegiado. Porque resulta de que ahora es hecho conforme a la imagen de Cristo. Porque ahora camina en los pasos de Cristo. Amén. Amén. Entonces él dice, conforme a esa ley, él dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén. Luego, en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Amén. Por causa de nuestra conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y todo esto por motivo de la conciencia. Amén. Porque la ley ahora está dentro de nuestro. Entonces ahora no necesito que me digan lo que tengo que hacer, porque hay algo aquí adentro que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Amén. Por eso él habla de la conciencia, por motivo de conciencia. Porque después, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero cuando uno hace algo que no está correcto, la conciencia, como dice aquí,
Si tienen que deber algo, deban el amor a los hermanos. Y si usted tiene para darle algo al hermano y no se lo da, ¿no siente como que hay algo que le dice, estuvo mal lo que hiciste? ¿O no? Esa es la conciencia, porque es la ley que está hablando. La ley está hablando ahí. Aló. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Porque estamos en una medida mayor. Y toda la ley, dice la Escritura, es resumida en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa ley, la conciencia. ¿Estoy muy enredado? Ya. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. También es una carta de Pablo que le escribe a los corintios. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces aquí nuevamente vemos que Pablo dice y habla de la conciencia, y él tiene una buena conciencia. No, si yo he obrado bien, porque la conciencia a nosotros nos convence o nos aclara, por ejemplo, si mentimos, si no mentimos, si obramos bien o si obramos mal, ¿ya? Porque la conciencia, según criterios humanos, se define como el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo obro? Y ahora nosotros obramos, pero no bajo la ley, sino que bajo la gracia y obra de fe. Pero está la conciencia, que nos está diciendo si estamos obrando en fe o no estamos obrando en fe. Entonces él habla de la conciencia. Porque entiendan de que Pablo es un apóstol a los gentiles. Amén. 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 En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. O sea, está clarito ahí. ¿Sí o no? ¿Conocimiento o amor? El amor. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y amar a Dios significa amar a mi prójimo. Amén. Porque dice, otra parte dice, bueno, si no amo a mi hermano, que lo veo, o no sé si alguien lo dijo alguna vez, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Amén. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque no todos tienen el mismo conocimiento. Amén. Amén. Porque cuando uno llega a la iglesia, realmente no tiene idea de casi de nada de Dios, ¿cierto? Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, ¿ya? Porque está hablando de los hermanos nuevos, que en esos tiempos, entre los gentiles, era común la idolatría. Entonces los hermanos llevaban una vida de costumbre de idolatría, los hermanos nuevos.
Entonces dice, así que, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Entonces, todas las cosas que hacen, la hacen como si estuvieran haciéndolo como en la vida pasada. ¿Amén? Y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Amén? Amén. Siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, poniendo un ejemplo más acorde a lo mejor a nosotros, le está diciendo, bueno, si tu hermano salió del alcohol y es débil, viene recién llegando a la iglesia y toda su vida se lo pasó metido en la bodega, no lo vaya a llegar a predicar lo de la bodega, si es débil, capaz que después vaya y esté tomando con ellos, porque es débil, porque está acostumbrado. Eso está diciendo, habituado a los ídolos. Y como el hermano está acostumbrado, va a caer y después su conciencia se va a contaminar, se va a sentir mal, no va a querer venir a la iglesia, porque su conciencia le va a decir, oye, porque es débil, porque aún no puede, no llega a ese nivel de conocimiento, como dice ahí, de Cristo, no de conocimiento carnal, como para tener la revelación de que no, sí, ¿no? Como para ir y no caer, ¿ya? Sino que, amén, amén. Por eso yo no iba a las discos después cuando llegué a la iglesia, para evitar la tentación. Ya, entonces dice, pero mirad que esta libertad vuestra, está hablando de los maduros, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, y esto le habla a los maduros, ¿cierto? Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Amén. Entonces, justo me acuerdo yo del tema de las faldas. De repente uno dice, no, pues si es falda, si yo vengo con pantalones, vengo con falda al final. ¿Realmente le interesará eso a Dios? No, pues. Pero si mi hermano viene llegando y no sé, pues, y le es de tropiezo, yo que tengo, ¿cierto?, esa revelación, bueno, como dice aquí, bueno, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no como jamás. Amén. 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 En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, porque esa es la ley. Amén. Así se cumple la ley, porque si yo busco el beneficio del otro, eso significa que estoy amando al otro, y esa es la ley. Amén. Y la ley no se puede cumplir, y ese mandamiento no se puede cumplir si no está en la gracia, si no está en Cristo. Porque los que están en Cristo, los que están en la gracia, han muerto al pecado. Amén. Y son espirituales. Entonces cuando la Escritura habla de los espirituales, no habla de los que están con los ojos blancos, que saben la vida de los otros, que lo miran a los ojos así y saben lo que estáis pensando. No, los espirituales son los que están bajo la gracia, los que tienen fe y han creído en Jesucristo, y por lo tanto el Señor les da el Espíritu Santo como sello,
de que ellos son los espirituales. Amén. Amén. Y por lo tanto, dice la Escritura, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del que lo dijo, del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. No se agrada el mismo Pablo, trata de agradar a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Con el fin para que sean salvos. Amén. Amén. Entonces él habla de todo este tema de la conciencia, de que bueno, yo sé que no es malo, pero por motivos de conciencia de los demás, ¿cierto? O sea, para que sean salvos. Amén. Bueno, y si el hermano dice, chuta, yo estoy alejado de Dios, no sé, no conozco a Dios, y chuta, sí, y recemos, y le dice usted, recemos. No me voy a poner a explicarle, que el rezo no es de Dios. Rezo con el hermano, ¿ah? Porque él no sabe, amén, ¿cierto? Si no, voy a herir su conciencia. Entonces, y después en su tiempo él recibirá, ¿cierto? Y Dios le instruirá por medio de las personas adecuadas de que realmente qué es lo que Dios quiere, lo que no quiere, cómo es la cosa. Amén. Amén. Pero aquí Pablo dice, bueno, yo con los judíos me hago judío, con los gentiles me hago gentiles, con tal de que todos se salven. Amén. 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 Y en 1 Timoteo, no vamos a leer esa parte, ¿no? Porque si no, no vamos a terminar. Entonces, pero hay diferentes tipos de conciencia, ¿ya? Hay diferentes tipos de conciencia, porque recordemos que en Romanos capítulo 2 dice de que el Señor, ¿cierto?, escribió en nuestros corazones la ley. Como dice que hay gentiles que tienen escrito en su corazón leyes. Roma fue la última parte que visitó Pablo, ¿cierto? Entonces, Romanos está el primer libro, pero debería ser como casi el último, ¿ya? Entonces él dice de que hay gentiles que habiendo recibido la ley, en sus corazones tienen la ley y muestran la obra de la ley, ¿cierto?, por medio de sus obras, ¿cierto? Y la conciencia da testimonio. Pero hay diferentes tipos de conciencia. Aquí podríamos ver de que se habla de una buena conciencia, ¿cierto? Y tener una buena conciencia es hacer las cosas que a Dios le agrada. Cuando yo no hago lo que a Dios le agrada, entonces tengo una mala conciencia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Como dice aquí, resumido, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Amén. Amén. Entonces, por ejemplo, en el libro de Timoteo capítulo 4, para ir terminando, en el libro de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa abandonar,
O sea, algunos abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de rechazarse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero algunos, teniendo cauterizada la conciencia, empezarán a poner todas estas normas que, como dice ahí, son doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y cauterizada, yo busqué y dice, cauterizada, dice, se le ha aplicado cauterio. Eso es cauterizar, cuando a algo se le aplica cauterio. Y el cauterio, dice, es medio o agente usado como procedimiento curativo, que se emplea para quemar o destruir un tejido orgánico por su acción cáustica o corrosiva o por efecto del fuego. O sea, es para quemar, ¿cierto? Ahora, aquí está hablando no de un tejido orgánico, está hablando de la conciencia. Ahora, otra definición que me gusta más, dice agente mecánico o químico, que sirve para quemar o destruir las partes mórbidas de un tejido. Y mórbido significa algo que es blando o suave y delicado, o sea, sensible. Entonces, la conciencia cauterizada es una conciencia que pierde la sensibilidad, porque ha sido cauterizada, ¿cierto? Pierde la morbidez. Entonces, ya no siente, ya no, como dice otra parte de la Escritura, que el pecado va endureciendo el corazón, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, de primera, sí, pues, me sentía mal. Chuta, esto no es lo que Dios quiere, ¿cierto? Pero después, tanto, se pierde la sensibilidad, ¿cierto? Entonces dice, bueno, hay algunos que, teniendo la conciencia ya cauterizada, ya empezaron a inventar cosas que dice el Espíritu, ¿cierto? En los pocheros tiempos pasará eso. Y nosotros ya, esto fue hace 2000 años, así que nosotros podemos dar fe de que es así, ¿cierto? Porque hay algunos que, ¿cierto? Prohíben casarse, mandan a abstenerse de alimentos, ¿cierto? Y amén. Entonces hay algunas conciencias que se cauterizan. Pero, por ejemplo, para que algo se cauterice, como dice ahí, es algo que se aplica en una herida, ¿cierto? Por lo cual también hay otra conciencia que puede ser como la que dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8, que ya lo habíamos leído, en el versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil, se contamina. ¿Ya? Entonces hay otro tipo, una conciencia, la conciencia se puede contaminar, ¿cierto? Y en el versículo capítulo 8, versículo 9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. Amén. Entonces, ¿por qué al hermano se le hirió la conciencia? Porque era débil. Y porque hizo algo que no estaba preparado, ¿cierto? Y entonces cayó. Y eso causó de que su conciencia se hiriera. Amén. Y
la cauterización es una solución, porque cierra la herida, es curativa, pero con consecuencia de que se pierde la sensibilidad. O sea, ya no siento dolor, ¿cierto? Pero no sé si cuando alguien empieza, después ya no te da lo mismo, ¿cierto? Después ya no está ahí, así en lo malo nomás, delante de Dios. Amén. Esa es la conciencia cuando está cauterizada. Y en Tito, capítulo 1, versículo 5, dice, versículo 13, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres, que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Y corrompido es algo descompuesto, algo impuro, algo que huele mal. Y esos son los incrédulos. Amén. Amén. Ahora acompáñenme a Hebreos. Hebreos capítulo 8. Y ahora sí póngase de pie. En el capítulo 8 dice, ¿tienen el título? El mediador del nuevo pacto. Y aquí empieza a declarar todo lo que se hacía en la ley, lo que hacía el pueblo de Israel. Y luego en el versículo 8 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Que es lo que hemos estado hablando. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dándolo el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. El Señor Jesucristo limpia nuestras conciencias. Amén. Y en el versículo 2 del capítulo 10 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse las ofrendas, ¿cierto?, del antiguo pacto. Los que tributan ese culto, si fueran limpios, ¿cierto?, una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plenitud de certidumbre de fe, como habíamos leído, ¿cierto? Purificados los corazones de mala conciencia mediante Cristo. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Así que, ¿por cuál camino nosotros tenemos que andar? Por el de la gracia. Amén. Porque por medio de ese camino nosotros podemos, ¿cierto?, estar muertos al pecado. ¿Sí? Porque no es nuestro deber, ¿cierto?, vencer al pecado. Porque Cristo ya lo venció. Amén. Sino que nuestro deber es tener fe en Cristo, ¿cierto? Porque solamente mediante la fe en Cristo yo puedo entonces, ¿cierto?, dejar de ser señoreado por el pecado. Amén. Y ser siervo de la justicia. Amén. Y escrita la ley ahora de Dios, la verdadera ley, no la sombra, ¿cierto?, en nuestros corazones, por medio de la fe en Jesucristo. Nuestro testimonio, ¿cierto?, nos da la conciencia, nos da conciencia de nuestras obras, ¿cierto? De cuando hacemos las cosas conforme a lo que Dios quiere y las cosas conforme a lo que Dios no quiere. Y la ley es esta, como dice la palabra, ¿cierto? Lo dice también el apóstol Juan en sus cartas, y muchos también siervos de Dios lo dicen, que al final el único mandamiento que tenemos, que resume toda la ley, es que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y toda la ley de no matarás, no adulterarás, no codiciarás, y todas esas cosas, dice, significan y se resumen en que tienes que amar a tu prójimo. Y esa es la ley que nos pone el Señor y que está escrita en nuestro corazón. Amén. Y por eso nosotros tenemos que tener una buena conciencia delante de Dios.
al amar a nuestro prójimo. Amén. Amén. Así que yo invito, hermano, a que si usted no tiene una buena conciencia delante de Dios, que no, es nuestra conciencia no evidencia. Por medio del Espíritu Santo no evidencia, ¿cierto? Y nos acusa cuando hacemos las cosas mal o nos defiende, ¿cierto? No, si yo amo a mi hermano, no, si yo, o no, si es que no, yo no he hecho bien. Y uno lo sabe porque está aquí está la ley. Amén, aquí está la ley. Y dice la Escritura que Dios conoce los corazones. O sea, Dios conoce lo que hay ahí adentro y lo que está pasando, ¿cierto? El hombre no, el hombre ve las caras, ¿cierto? Pero Dios conoce lo que está pasando ahí adentro, el juicio, conoce lo que está pasando entre la conciencia y los razonamientos, ¿cierto? Diciendo, no, pero ¿y cómo si tú hiciste esto? Si tú sabes que está mal, si tú sabes que esto está bien. Y Dios conoce eso. Amén. Amén. Dice una parte de la Escritura, así que si tu corazón no te reprende, bien. ¿Ah? Pero si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Porque si tu corazón te reprende, ¿cuánto más Dios? O sea, si tu corazón te está diciendo que estás mal, ¿ya? Que es lo mismo que la conciencia, entonces ¿cuánto más, cierto? El Señor, que conoce las cosas del corazón. Amén. Pero si tú obras bien, ¿cierto? Y tu corazón no te reprende, dice el apóstol Pedro, si lo quieren buscar, entonces todas las cosas, dice, te las dará el Señor. Amén. Porque a veces preguntamos, ¿y por qué Dios no me da lo que yo quiero o lo que yo le pido? Hay que revisarnos. Hay que pensar, a ver, ¿qué me dice mi conciencia? ¿Qué me dice mi corazón? Hay otra parte de la Escritura que dice, que no recuerdo quién lo dice, pero lo dice en el Nuevo Testamento, dice, bueno, y si a alguno le ha venido alguna enfermedad, revise sus caminos. Porque dice de que Dios juzga a su iglesia con enfermedades, por ejemplo, para que en el día del juicio sean salvos. Porque Dios podría no darnos enfermedad y después llegar el día del juicio y, como dice, ¿cierto? Apártate de mí. Pero el Señor trae enfermedades, trae cosas malas, ¿ya? Algunas son por causa de la fe, pero otras son por causa de nuestros malos pasos, de nuestros pecados. Amén. Y como dice la Escritura, pecado es el que no hace lo bueno sabiendo lo bueno. El que conoce qué es lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Amén. Amén. Así que, hermano, yo lo invito a que usted pueda reflexionar en esto y que Dios los bendiga y nos bendiga. Amén. Y yo le doy las gracias al Señor por permitirme poder compartirle la palabra y que Dios nos pueda guardar, nos pueda conducir y nos pueda reprender. Porque si nos reprende el Señor, significa de que no está perfeccionando. A que si no nos dijera nada y después, ¿cierto? Encontrarse con que llego así como dice Pablo, ¿cierto? No porque tenga buena conciencia significa que voy a ser justificado. No vaya a ser que lleguemos así delante de Dios y estemos mal. Amén. Así que gracias a Dios que podemos tener esta ley, ¿cierto?, en nuestros corazones y podemos caminar en esta gracia. No tenemos que hacer nada, no hay que pagar nada, ¿cierto? Simplemente en fe, ¿cierto? Y por medio de la fe podemos cumplir esto de amar a nuestros hermanos. Así que si alguien quiere ser justo, como dice aquí, ame a su hermano. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.